La lluvia caía sobre el cristal del exterior, difuminando las luces de Nueva York. Dentro del modesto restaurante italiano, la calidez era engañosa. Las velas brillaban en cada mesa, los cubiertos tintineaban y el murmullo de las conversaciones se escuchaba con un ritmo relajado. Pero en una pequeña mesa junto a la ventana, esa tranquilidad se quebró. Clare Morgan estaba sentada sola, con el bolso en el regazo y los dedos apretados alrededor de la correa. Había contado su dinero 3 veces antes de salir de su apartamento. $5. Lo justo para la feria del metro si se mantenía disciplinada. No para el vino. No para la cena. Se suponía que esta cita a ciegas iba a ser diferente. Se suponía que valía la pena el riesgo. Su teléfono vibró. Una sola línea brillaba en la pantalla. Lo siento, no voy. Buena suerte. Por un instante, el sonido del restaurante se atenuó. La pista de violín que sonaba suavemente por los altavoces parecía una burla. A Clare se le encogió el pecho, la respiración entrecortada, la mirada borrosa, pero se obligó a despejarla. Se negaba a que desconocidos la vieran llorar. Levantó el vaso de agua que tenía delante, pero le temblaba la mano, formando pequeñas ondas en la superficie. A 2 mesas de distancia, Michael Reed lo notó. No había sido su intención. Estaba esperando a un socio que acababa de llegar, tomando un café solo para mantenerse despierto después de un largo día. Pero cuando la joven de la ventana inclinó la cabeza, agarrando un vaso como si fuera su último ancla, reconoció el peso en su postura. Él mismo lo había cargado años atrás, cuando el dolor le había devorado la noche. Clare bajó el teléfono, lo dejó boca abajo junto a la servilleta y se susurró a sí misma: no montes una escena. Cogió su abrigo. Si se iba ahora, aún podría coger el último tren. Volvería a casa con hambre, pero al menos escaparía de esta humillación. Michael dejó su taza. Algo en él se negaba a dejarla irse así. Abandonada, invisible, despedida por nada más que un mensaje descuidado. Se puso de pie, recorrió la corta distancia y se detuvo antes de que ella pudiera irse. No deberías irte a casa con el estómago vacío, dijo, con voz incluso respetuosa. Me sentaré contigo. Nada más que eso. Clare se quedó paralizada, sobresaltada. Levantó la mirada para encontrarse con la de él. Su traje era oscuro, planchado pero no llamativo. Su presencia firme, más que imponente. Buscó un ángulo, un motivo, pero no lo encontró. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Michael se encogió de hombros levemente, como si la respuesta no requiriera palabras. Porque nadie merece estar solo en una mesa para 2. Las palabras cayeron con silenciosa pesadez. La mano de Clare se aflojó alrededor de su abrigo. Por primera vez esa noche, se permitió respirar. Asintió levemente, como si se aferrara a una rama mientras se hundía en aguas profundas. Michael apartó la silla frente a la suya. La vela entre ellos titiló, proyectando sus rostros en un frágil círculo de luz. Una nueva puerta, apenas visible, acababa de abrirse. El camarero regresó, con el bolígrafo en la mano, esperando que Clare pidiera. Mantuvo la mirada baja, como si el menú mismo fuera demasiado pesado para levantarlo. Tomaré la sopa del día, dijo en voz baja. Le temblaba la voz, pero la disimuló con un sorbo de agua. Era el plato más barato de la lista, y aún así, no estaba segura de si debía aceptarlo. Michael se reclinó en su silla, dándole espacio. Y yo también, le dijo al camarero, devolviéndole los menús antes de que ella pudiera protestar. Su tono era despreocupado, como si la decisión fuera obvia. Cuando el camarero se fue, Clare finalmente lo miró a la defensiva. No tienes por qué. Lo sé, interrumpió Michael con suavidad. Pero nadie debería sentirse solo entre la multitud. Clare apretó los labios. Quiso discutir para proteger el poco orgullo que aún le quedaba, pero la sinceridad en sus ojos la detuvo. No había compasión,
solo reconocimiento. El silencio se prolongó, roto por el tintineo de vasos y el murmullo de otras mesas. Finalmente, preguntó, ¿qué haces aquí? No pareces alguien que coma solo a menudo. Michael dejó escapar un suspiro silencioso, casi una risa sin humor. Se suponía que debía encontrarme con un colega. Llega tarde. No es raro. Hizo una pausa y añadió, pero no es por eso que me quedé cuando te vi. Los dedos de Clare se apretaron alrededor de su vaso. ¿Y por qué te quedaste? Porque una vez en este mismo lugar me senté a esperar a alguien que nunca apareció, dijo. Su voz era firme, pero la leve sombra en su expresión revelaba el recuerdo que aún vivía en su interior. Clare parpadeó. Las palabras atravesaron sus defensas. Por un momento, no vio a un extraño con un traje caro, sino a otra persona que comprendía la silenciosa humillación de ser olvidada. Llegó la sopa, con el vapor elevándose en el aire. Clare rodeó el tazón con las manos, agradecida por el calor más que por la comida. Michael la observó con atención mientras tomaba la primera cucharada. Luego dijo en voz baja, no confundas la crueldad de otra persona con tu valor. Se le hizo un nudo en la garganta. No respondió, pero por primera vez en toda la noche, el sabor de la comida me pareció un alivio. El restaurante estaba cada vez más concurrido. Los cubiertos tintineaban, las sillas rozaban suavemente la madera pulida y las risas se alzaban desde las mesas más grandes. Clare, sin embargo, mantenía los hombros tensos como si cada sonido le recordara que no pertenecía allí. El gerente, un hombre con un chaleco impecable, se acercó a su mesa con una sonrisa cortés que no le llegó a los ojos. Se inclinó ligeramente hacia Clare. Señorita, creo que esta mesa estaba reservada para más tarde. Quizás. Antes de que las palabras se asentaran, Michael dejó la cuchara. Su voz era tranquila, pero se transmitía. Está conmigo. Esta mesa estará bien. El gerente se irguió de inmediato. Su mirada pasó de Clare a Michael. Reconociéndolo, su sonrisa se agudizó. En algo respetuoso, casi diferente. Por supuesto, señor Reed, por favor, tómese su tiempo. Clare se quedó paralizada. El nombre la golpeó como una corriente de aire frío. Leer. Había leído ese nombre antes en los laterales de los edificios de gran altura, en los titulares sobre proyectos multimillonarios. Su mirada volvió a él, escrutando su rostro. El traje a medida, la compostura serena, la forma en que el personal se inclinaba a su alrededor. Todo encajaba. De repente, la calidez de su anterior amabilidad se sintió complicada. Tú. Su voz era apenas un susurro. Eres Michael Reed. Asintió levemente, como si el hecho significara menos para él que el vapor que salía de su plato intacto. ¿Cambia eso lo que estamos haciendo ahora mismo? Dos personas compartiendo una comida. Las manos de Clare se apretaron alrededor de su servilleta. El calor le subió a las mejillas. No por vergüenza, sino por la sensación de haber sido engañada, incluso sin querer. Pensé que eras alguien que lo entendía. No pertenezco a esta mesa. No contigo. Empujó la silla hacia atrás, las patas rozando el suelo con fuerza. Una pareja en la mesa de al lado la miró, percibiendo la tensión. Michael no extendió la mano para detenerla. Simplemente dijo, tranquila y tranquila. No dejes que un mensaje malo o mi nombre decidan tu valor esta noche. Pero Clare negó con la cabeza. Para ella, sus palabras sonaban demasiado a Merci, y Merci se sentía demasiado cercana a la compasión. Se giró hacia la puerta, con el pulso retumbando en sus oídos. La lluvia la esperaba afuera. En cuanto Clare salió, la noche la envolvió. La lluvia caía sobre el pavimento en regueros plateados, empapando su abrigo en segundos. Se lo ajustó más, pero el frío la atravesó de todos modos. El cálido resplandor del restaurante cayó tras ella como un mundo al que nunca había pertenecido. Corrió hacia la entrada del metro,
agarrando su bolso como si pudiera protegerla de la humillación que la acosaba. Sus zapatos chapotearon en charcos poco profundos. Para cuando llegó al pie de las escaleras, el tablero electrónico sobre el andén parpadeó. El último tren había salido. Se quedó sin aliento. Ese billete de $5 en su bolso era todo lo que tenía. No le alcanzaba para un taxi. No le alcanzaba para un error. Se apoyó en la fría barandilla metálica, con el agua de lluvia goteando de su cabello, y se tragó el pánico que le subía a la garganta. De vuelta a la superficie, las calles estaban casi vacías. Los coches pasaban silbando, sus faros cegándola por un segundo antes de dejarla de nuevo en la oscuridad. Se pegó a la pared de ladrillo de una tienda cerrada, intentando decidir a dónde ir. Y entonces una sombra se extendió por la acera. Un paraguas negro inclinado sobre su cabeza, protegiéndola del aguacero. Clare se giró. Michael estaba a su lado, no en una imagen pulida, sino simplemente un hombre sosteniendo un paraguas viejo, con los bordes deshilachados, el mango desgastado por años de uso. «Te congelarás aquí fuera», dijo en voz baja. Su voz no transmitía autoridad, ni orden, solo preocupación. No le ofreció un coche, no mostró su estatus, no insistió, solo el paraguas. Durante un largo instante, Clare no pudo moverse. El orgullo le decía que se alejara, pero el agotamiento la inmovilizó. Finalmente, exhaló, dejando que la sombrilla le cubriera los hombros. Empezaron a caminar, sin prisas ni hablar mucho. La ciudad a su alrededor se reducía al sonido de la lluvia y al suave resplandor de las farolas que se reflejaban en el pavimento mojado. Los pasos de Claire se ralentizaron. El peso de la noche finalmente dio paso al silencio. Michael la miró una vez. «No me quedé porque me dieras pena. Me quedé porque he estado donde tú estás, esperando y marchándome sin nada más que una silla vacía». No respondió, pero aflojó un poco el agarre de su bolso. Por primera vez esa noche, no estaba completamente sola. La lluvia se suavizó hasta convertirse en neblina al entrar en el pequeño parque a una manzana de distancia. El camino estaba resbaladizo por los charcos. La luz de las farolas se filtraba por el suelo. Clare caminó justo dentro del refugio de la sombrilla de Michael, lo suficientemente cerca para evitar la lluvia, lo suficientemente lejos para mantener la guardia. Su voz rompió el silencio primero. «No debería haberme quedado en esa mesa. No tenías que hacer nada de esto». Michael aminoró el paso. «No tenía que hacerlo, pero quería hacerlo. No por quien soy, sino por quien eres tú». Clare frunció el ceño. «No me conoces». «Sé lo suficiente», respondió él, mirándola. «Apareciste. Creíste que alguien también lo haría. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue». Las palabras persistieron. Clare se mordió el labio, sintiendo un nudo en el pecho apretarse y relajarse al mismo tiempo. Quiso discutir para descartarlo como cortesía, pero la forma en que lo dijo, con calma y naturalidad, no sonó a adulación. Mientras cruzaban el parque, Michael inclinó el paraguas hacia ella, dejando que el aire húmedo le empapara el hombro. Clare se dio cuenta y negó con la cabeza. «Te enfermarás». Esbozó una leve sonrisa. «He soportado cosas peores». Se detuvieron cerca de las escaleras de piedra que bajaban hacia su barrio. El neón de una tienda de la esquina titilaba a lo lejos. Clare dudó, luego habló. «Esta noche, me recordaste que no era invisible». «Gracias». Michael la miró un largo segundo como si sopesara algo no dicho. Finalmente, asintió. «No me debes ninguna gracias. Solo prométeme una cosa». «¿Qué?» «Que ese mensaje no sea la última palabra». La lluvia arreció de nuevo, repiqueteando contra el paraguas. Clare tragó saliva, incapaz de responder. Solo alcanzó a asentir antes de bajar las escaleras hacia las calles en penumbra. Michael se quedó arriba. El viejo paraguas se inclinó sobre él, observándolo hasta que su figura desapareció. Para Clare, la noche no terminaba como estaba previsto.
tampoco con humillación. En algún punto intermedio, algo inesperado había comenzado. A la mañana siguiente, la ciudad bullía con su ruido habitual. Bocinas, pasos apresurados, el tenue olor a café y asfalto empapado por la lluvia. Clare estaba sentada junto a la ventana de su pequeño estudio, con su uniforme cuidadosamente doblado a su lado para el turno de noche. Repasó la noche en fragmentos. El cruel mensaje, el peso de la cuchara sopera en la mano, la voz de Michael diciéndole que no dejara que ese mensaje la definiera. Quería olvidarlo, pero sus palabras no se lo permitieron. Su teléfono vibró. Un mensaje de un compañero del hospital. Turno extra esta noche. Una enfermera llamó. Clare suspiró. Otras 12 horas significaban más agotamiento, pero también significaban dinero que necesitaba. Ella respondió, me quedo con él. Al otro lado de la ciudad, Michael estaba sentado junto a la ventana de su oficina con vistas a las torres de acero y las grúas que se alzaban contra el cielo gris. Su asistente le apuntó las reuniones del día, pero su mente seguía divagando. Recordaba las manos temblorosas de Clare, su insistencia en pagarse sus gastos, su terca dignidad. A la hora del almuerzo, en lugar de cenar con inversores, entró en el mismo restaurante italiano. El gerente lo recibió con exagerada cortesía. Michael recorrió con la mirada la sala, casi esperando volver a ver a Clare. Por supuesto, no estaba allí. Esa noche, el destino intervino. Clareire, a mitad de su turno, llevaba suministros por el pasillo cuando casi choca con un hombre alto de traje que hablaba con la junta del hospital, Michael Reed. El corazón le dio un vuelco. Se quedó paralizada, agarrando el carrito. Él se giró, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente se suavizó. ¿Trabajas aquí?, preguntó Michael con suavidad, acercándose. Las mejillas de Clare ardían. Sí, te lo dije. Soy enfermero. Turno de noche, sobre todo. Asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas acabaran de encajar. A su alrededor, el pasillo bullía de voces, máquinas, el arrastrar de pasos apresurados. Sin embargo, el momento se sentía extrañamente tranquilo. No vine aquí a buscarte, dijo con cuidado. Pero no lamento haberte encontrado. Clare entreabrió los labios, sin saber cómo responder. Los muros que había construido, la clase, el dinero, el orgullo, se tambaleaban bajo el peso de su sinceridad. Antes de que pudiera hablar, sonó un busca. Miró su placa, que ya estaba girando. Tengo que irme. Michael no la detuvo. Solo dijo, entonces esperaré. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente lo hizo. Michael esperó. No en la entrada del hospital, donde las cámaras podrían detectarlo, sino en la pequeña cafetería escondida en la planta baja. Pasaron las horas, el zumbido de las máquinas expendedoras y el leve ruido de las bandejas llenaban el silencio. Era casi medianoche cuando Clare finalmente entró. El cansancio se dibujaba en cada línea de su rostro. Llevaba el pelo recogido, ligeramente arrugado, pero mantenía una postura firme. Parpadeó al verlo allí, todavía con su traje a medida, la chaqueta doblada pulcramente sobre la silla a su lado. ¿Te quedaste?, preguntó con incredulidad en la voz. Michael levantó un sencillo vaso de papel. El café está fatal aquí, pero pensé que sería mejor compartirlo. Los labios de Clare esbozaron una leve sonrisa a su pesar. Se sentó frente a él, con las manos alrededor de la taza humeante que él le acercaba. Por un momento, ninguno habló. El silencio de la cafetería parecía pertenecer solo a ellos. Finalmente, Clare rompió el silencio. ¿Por qué haces esto? No me debes nada. Michael se inclinó hacia adelante, con la voz tranquila y firme. No se trata de deber. Se trata de reconocer a alguien que merece ser visto. Se le hizo un nudo en la garganta. Quiso ignorarlo, pero la sinceridad en sus ojos la dejó inmóvil. No estaba allí como multimillonario. No estaba allí como un hombre que buscaba agradecimientos.
Simplemente estaba presente. Hablaron a trocitos sobre turnos largos. Sobre su hijo, al que le encantaba construir rascacielos con Lego. Sobre la paciencia. Él la llevaba a casa en sus pensamientos. Con cada intercambio, la distancia entre sus mundos parecía acortarse. No desaparecer, pero lo suficientemente estrecha como para formar un puente. Cuando el intercomunicador del hospital anunció el siguiente cambio de turno, Clare se levantó a regañadientes. Debería volver. Michael asintió, pero sus siguientes palabras la detuvieron en seco. Clare, anoche vi a alguien intentando no llorar en un vaso de agua. Esta noche veo a alguien manteniendo unida a toda una sala con menos sueño del que la mayoría de la gente podría soportar. Esa es la versión de ti que quiero conocer mejor. Clare se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en años, alguien había notado no sus defectos, ni sus luchas, sino su fuerza. Se fue sin responder, pero mientras caminaba de regreso por el pasillo, se dio cuenta de que sus manos ya no temblaban. El encuentro en la cafetería del hospital permaneció en la mente de Clare mucho después de que se fuera. Sus palabras, la versión de ti que quiero conocer mejor, la siguieron por los pasillos estériles, resonando entre el zumbido constante de monitores y pasos. La noche siguiente, Michael apareció de nuevo. Esta vez no con traje, sino con una sencilla camisa abotonada, con las mangas arremangadas. No estaba allí para molestar. Esperó en la sala de visitas, leyendo el periódico del día. Un hombre que parecía extrañamente cómodo en el aire inquieto del hospital. Clare lo vio en su descanso. No puede seguir apareciendo así, dijo en voz baja, intentando sonar severa. Michael dobló el periódico. No estoy aquí para montar un escándalo. Solo para recordarte que no tienes que pasar por todo esto sin ser vista. Antes de que pudiera responder, una voz la interrumpió. Señor Reed, Clare se giró. Uno de sus supervisores, el doctor Ellison, estaba cerca, mirándolos fijamente. El respeto en su tono era evidente. La reputación de Michael lo precedía. Pero Clare sintió una opresión en el pecho. Esto era exactamente lo que temía, que su vida personal se filtrara en su mundo profesional. Cuando el doctor Ellison se alejó, Clare exhaló bruscamente. ¿Sabes cómo se ve? Tú, un multimillonario, esperándome en mi lugar de trabajo. La gente habla, Michael. No necesito susurros siguiéndome por estos pasillos. La expresión de Michael se suavizó. Asintió lentamente, no a la defensiva, sino pensativo. Entonces dime dónde ponerme para estar cerca sin hacerte sombra. Entreabrió los labios, las palabras se le atascaron. Nadie le había preguntado eso nunca. Ni un antiguo novio, ni siquiera amigos. Siempre le quitaban espacio, rara vez lo ofrecían. Aún así, negó con la cabeza. No es tan sencillo. Pero mientras regresaba a su turno, Clare se dio cuenta de algo inquietante. Era sencillo. La verdadera complicación era cómo la hacía sentir su presencia. Vista, firme, incluso esperanzada. Más tarde esa noche, Michael dejó una nota en la mesa de la cafetería donde solía sentarse. Doblada, sencilla, nada elaborada, solo una frase escrita a mano con pulcritud. El mundo puede observar, pero solo tú decides cómo te recuerdan. Clare la leyó sola a las 3 de la mañana, con las manos temblorosas. Por primera vez, los susurros que temía le resultaron menos pesados que el silencio en el que solía vivir. Los rumores se extendieron. Clare los oyó fragmentados. Enfermeras susurrando en la sala de descanso. La forma en que dos internos guardaron silencio cuando ella entró. La enfermera con el multimillonario. No era cruel, todavía no, pero le provocó un hormigueo de inquietud. Esa inquietud se acentuó cuando regresó a su pequeño apartamento. Una noche, tarde, encontró a su hermana Anna esperándola en la puerta. Anna había llegado en coche desde Nueva Jersey, con la preocupación reflejada en el rostro. Clare, ¿es cierto?
Preguntó Anna antes de que Clare siquiera dejara su bolso. Dicen que está saliendo con Michael Reed. El Michael Reed. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. No lo estamos. Se detuvo, sin saber cómo explicar lo que ni siquiera ella podía definir. Anna insistió. ¿Sabes qué clase de foco pone eso sobre ti? ¿Sobre nosotras? Has trabajado tan duro para mantener tu vida estable, para permanecer lo suficientemente invisible como para respirar. Y ahora negó con la cabeza. Hombres como él no salvan a mujeres como nosotras. Las arruinan cuando las cámaras se enfocan. Las palabras la hirieron más de lo que esperaba. Clare había vivido a la sombra de bajos salarios, largas jornadas y noches de insomnio. Había construido su vida cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, no por glamour, sino por sobrevivir. Y, sin embargo, la voz de Michael resonó en su memoria. Quiero conocer la versión de ti que lo mantiene todo unido. La noche siguiente, Clare lo confrontó a la salida del hospital. Había estado esperando de nuevo, tan callado como siempre. Un hombre con tiempo cuando el mundo asumía que no tenía ninguno. Mi hermana cree que esto terminará conmigo humillada, dijo con voz firme pero cortante. Mis colegas susurran como si hubiera hecho algo malo. Michael, no puedo cargar con su juicio sobre todo lo demás. Durante un largo instante, no respondió. Su mirada la sostuvo firme. Clare, si necesitas que desaparezca, lo haré. Pero entiende esto. Tu valor no se desvanece porque otros sean demasiado pequeños para verlo. Si te alejas de mí, que sea porque no me quieres. No porque te lo hayan dicho. Se quedó sin aliento. Él había puesto la decisión en sus manos. No en las suyas. LTH, no su influencia, ni la opinión pública, solo la suya. Clare se dio la vuelta, pero sus pasos vacilaron. Por primera vez, se dio cuenta de que el silencio tras el que siempre se había escondido podría ser precisamente lo que la estaba destrozando. La semana se alargó como una nube de tormenta sobre la cabeza de Clare. Cada pasillo del hospital se sentía más estrecho, cada conversación más corta. Los susurros no habían cesado. De hecho, se hicieron más fuertes. Sin embargo, Michael mantuvo las distancias. Nada de grandes gestos, ni visita sorpresa, solo una ausencia que se sentía más pesada que la presencia. Una noche, después de otro turno doble, Clare salió al resplandor crepuscular de la ciudad. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente corría a mil. Al otro lado de la calle, lo vio, Michael, apoyado en un sedán negro, no su habitual coche Sao Ford, sino algo discreto. No se acercó. Simplemente esperó, como si le estuviera dando la decisión. Clare cruzó la calle, con el corazón latiendo con fuerza. No te acerques, dijo, con la respiración entrecortada. Michael asintió. Me pediste que no proyectara sombra. Lo intenté, pero no fingiré que no me importa. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. El semáforo cambió, derramando reflejos rojos y verdes sobre el pavimento mojado. Clare pensó en la advertencia de Anna. Los susurros en el trabajo, su vida de silencio cuidadosamente construida. Entonces pensó en sus palabras. Si te vas, que sea porque no me quieres. Finalmente, habló, en voz baja pero segura. Ya no quiero que el miedo me defina. La mandíbula de Michael se tensó, el alivio se reflejó en su rostro. Abrió la puerta del coche, pero no la presionó. Entonces déjame llevarte a algún lugar. No como director ejecutivo, ni como ninguna otra cosa, simplemente como Michael. Clare dudó solo un momento antes de sentarse. El asiento olía ligeramente a cuero y lluvia. Mientras el coche arrancaba, lo miró, su perfil firme contra la luz que se desvanecía. Por primera vez, no estaba corriendo. Durante unos días, el mundo parecía más tranquilo. Michael y Clare encontraron pequeños momentos de intimidad. Un paseo por el parque, un café a altas horas de la noche en un restaurante escondido. Cada vez, él la dejaba marcar el ritmo.
Por primera vez en años, sintió que su vida no se basaba en el miedo, sino en la decisión. Esa calma se hizo añicos un jueves por la mañana. Clare llegó al hospital y encontró su foto pegada en una página de chismes en el teléfono de un colega. El titular era despiadado. Enfermera misteriosa vista con el multimillonario Michael Reed. ¿Quién es ella? Debajo. Fotos granuladas de ella subiendo a su coche, con su uniforme médico desgastado visible bajo el abrigo. Los susurros ya no se quedaban en los rincones. La seguían por los pasillos hasta las habitaciones de los pacientes. Un supervisor la llevó aparte. Valoramos la profesionalidad, Clare. Asociaciones como estas complican las cosas. Sintió una opresión en el pecho. Todo lo que temía estaba allí. Las miradas públicas despojándola de su dignidad, reduciéndola a un titular. Esa noche, se enfrentó a Michael. Él la esperaba de nuevo fuera del hospital, pero su expresión se tornó preocupada en sus ojos. Me están usando para humillarte, dijo Clare, con la voz temblorosa por la ira contenida. Todo lo que construí aquí, mi trabajo, mi nombre, se está convirtiendo en un circo. Michael se acercó, pero su voz se mantuvo tranquila. Cla, nunca quise esto para ti, pero alejarme no lo silenciará. Solo confirmará su historia. Se quedó sin aliento. Entonces, ¿qué hago? ¿Sonreír para las cámaras? Nunca lo pedí. Fingir que pertenezco a tu mundo. La respuesta de Michael llegó lentamente, como si cada palabra le costara. No, no necesitas fingir, pero puedes decidir. Deja que te dicten la historia o escribe la tuya propia. No era consuelo. Era un desafío. Clare se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, se dio cuenta de que estar con Michael no se trataba solo de amor o confianza. Se trataba de si estaba dispuesta a entrar en una tormenta que podría quebrarla o finalmente demostrar su fuerza al mundo. Las consecuencias no se hicieron esperar. Por la mañana, el nombre de Clare estaba en todos los blogs de chismes que prosperaban con rumores y escándalos. El multimillonario y la enfermera, un titular, se burlaban como si su vida fuera un chiste. Su teléfono vibró con mensajes de colegas, compañeros de clase, incluso viejos vecinos que no habían hablado con ella en años. En el hospital, los susurros se volvieron más agudos. Las familias de 2 pacientes rechazaron su atención, insistiendo en alguien menos distraído. El tono de su supervisor se volvió cortante. Clare, tienes que adelantarte a esto. De lo contrario, no tendremos más remedio que reevaluar tu posición aquí. Las palabras cayeron como un veredicto. Años de entrenamiento, turnos de noche y sacrificios reducidos a pasto para la prensa sensacionalista. Esa noche, conoció a Michael en un tranquilo café a las afueras de la ciudad. Sin cámaras, sin personal, solo ellos. Dejó caer el periódico sobre la mesa. El titular los fulminó con la mirada. Esta es mi vida ahora, dijo en voz baja pero temblorosa. Cada paciente, cada colega, cada persona a la que atiendo, me verá como ella. No como Clare, solo como la mujer a tu sombra. Michael no se inmutó. Se inclinó, con voz firme, casi áspera. Entonces, recuperemos la sombra. Di la verdad antes de que ellos decidan por ti. Clare negó con la cabeza. No lo entiendes. Tienes equipos de relaciones públicas, abogados, un nombre que te inclina la historia. Yo solo tengo una placa, un sueldo y una reputación que acabo de perder. Se quedó callado un buen rato. Entonces, Clare, no puedo borrar la tormenta, pero puedo estar contigo en ella si me dejas. Sus manos se apretaron alrededor del papel. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuvo. Pensó en las advertencias de Anna, en la mirada fría de su supervisor, en los pacientes que rechazaban su atención. Por una vez, quiso dejar de correr, dejar de encogerse. ¿Pero podría? Michael se inclinó sobre la mesa, no para agarrar su mano, sino para deslizarle una página doblada.
El borrador de una declaración que había escrito, pero que nunca había publicado. No pulida por relaciones públicas, solo sus propias palabras. La primera línea decía: ella no es mi escándalo. Es mi igual. Clare contuvo la respiración. Lo miró, luego a la página. En ese momento, se dio cuenta de que la tormenta no solo se trataba de su dignidad. Se trataba de si estaba dispuesta a permanecer en la luz. Clare permaneció sentada con la página doblada en las manos mucho después de que Michael se marchara del café. Las palabras que contenía pesaban más de lo que la tinta podía cargar. Ella es mi igual. Eran demasiado atrevidas, demasiado expuestas, demasiado parecidas a una línea que podría cambiar el rumbo de su vida. De vuelta en el hospital, la presión aumentaba. Su supervisora la llamó y cerró la puerta de la oficina con un clic que resonó como un mazo. Claire, la junta está preocupada. Hasta que esto se calme, estamos considerando suspenderla. Los pacientes hacen preguntas que no podemos ignorar. Se le hizo un nudo en la garganta. La suspensión no se trataba solo de la pérdida de salario. Se trataba de perder la confianza que había construido. Turno tras turno, noche tras noche. Esa noche, estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, con la lluvia rayando el cristal, las luces de la ciudad borrosas como su futuro. Anna estaba sentada al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados, la preocupación grabada en cada línea de su rostro. Clare, dijo Anna con dulzura. No se trata solo de él. Se trata de si estás lista para vivir en un mundo donde todos tienen una opinión sobre ti. Clare se giró, con la voz quebrada pero firme. Ya tienen opiniones. Ya han tomado mi nombre y lo han tergiversado. Si me callo, les dejo que se lo queden. Si hablo, quizá lo recupere. A la mañana siguiente, entró en el hospital, no con su uniforme, sino de civil. Murmurs la siguió por el pasillo. Pasó junto a la estación de enfermeras, las familias que esperaban, los pacientes que la miraban fijamente un instante. Cada paso se sentía más pesado y a la vez más agudo, como si estuviera abriendo su propio camino. Michael esperaba en la entrada del hospital. Sin séquito, sin coche, solo él. Cuando sus miradas se cruzaron, la tensión que se había acumulado en su pecho se aflojó un poco. ¿Estás lista?, preguntó. Clare asintió, agarrando la página doblada. Su voz era tranquila, casi desafiante. Se lo contamos todo. Caminaron uno al lado del otro hacia la prensa que había empezado a reunirse. Cámaras se alzaron como armas. Los flashes chispearon. Las preguntas se escucharon a gritos. Por un momento, Clare quiso correr. Entonces Michael habló, con voz firme, que se extendió por la multitud. Ella no es una historia para que la tergiversen. Ella no es mi escándalo. Es mi igual. Jadeos resonaron en la línea de prensa. Los micrófonos se giraron hacia Clare. Este era el momento que temía, el momento que había evitado. Tenía las palmas de las manos húmedas, pero levantó la barbilla. Me llamo Clare Morgan. Soy enfermera. No tengo nada de que avergonzarme y no me disculparé por ser vista. La multitud estalló. Preguntas, gritos, cámaras destelladas. Pero bajo el caos, algo había cambiado. Clare lo sintió en la forma en que Michael se mantuvo firme a su lado. En la forma en que las palabras que pronunció parecían resonar más fuerte que el ruido. Por primera vez, no se escondía. Estaba eligiendo. El patio exterior del hospital se convirtió en una tormenta de luces destellantes. Los micrófonos se adelantaron. Los reporteros gritaban preguntas a toda velocidad. ¿Está usted en relación, Clare? ¿Lo perseguiste por dinero? Michael, ¿es este tu intento de reparar tu imagen? El corazón de Clare latía con fuerza, pero la mano de Michael flotaba cerca de la suya, sin tocarla, sin guiarla, simplemente firme. Un ancla si decidía tomarla. No lo hizo. Todavía no. Este era su momento. No perseguía a nadie.
dijo Clare con voz lo suficientemente fuerte como para atravesar el clamor. Trabajo turnos de noche. Vivo al día. Lo que pasó no fue planeado. No fue un montaje. Simplemente fue real. Y no dejaré que nadie lo tergiverse para convertirlo en algo sucio. La prensa presionó con más fuerza. La multitud, inquieta. Entonces, una voz de mujer se abrió paso. Clare. Era Anna abriéndose paso entre la multitud. Se había resistido a esto desde el principio, recelosa de Michael, protectora de su hermana. Pero ahora, al ver a Clare de pie frente a una pared de cámaras, erguida, la expresión de Anna cambió. Orgullo, miedo y amor se mezclaron. Michael finalmente habló, con tono firme. Medido. Todos han construido sus titulares sobre sombras. Pero esta es la verdad. Clare no está aquí por mí. Estoy aquí por ella. Porque reconozco algo que perdí hace mucho tiempo. El coraje para permanecer de pie incluso cuando el suelo tiembla. La multitud se quedó en silencio solo por un instante. Sus palabras fueron más duras de lo esperado. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Un reportero se burló. Palabras fáciles para un hombre con miles de millones. ¿Pero qué pasa cuando la junta directiva de tu empresa ve esto como una debilidad? Michael ni se inmutó. Si la integridad es debilidad, entonces necesitamos más de ella en la cima. Las palabras provocaron murmullos, algunos de apoyo, otros de escepticismo. La batalla no había terminado. De vuelta adentro, después de que seguridad finalmente alejara a la prensa, Clare se apoyó en la fría pared del pasillo, con todos los músculos temblando. Anna estaba de pie, con los brazos cruzados, pero su mirada se volvió más suave. No corriste, dijo Anna en voz baja. Ya no corro, susurró Clare. Michael se acercó, en voz baja, reservada. Esta tormenta se calmará de la noche a la mañana. Puede que empeore antes de mejorar, pero si te mantienes firme, yo te apoyaré. Clare lo miró. El agotamiento y la claridad se mezclaban en su mirada. Entonces nos mantenemos firmes. Las semanas siguientes pusieron a prueba cada palabra que habían pronunciado. Los titulares iban y venían. Algunos eran crueles, otros inesperadamente comprensivos. La junta directiva de la empresa de Michael se irritó al principio, pero cuando se calmó la situación, descubrieron que su postura pública de integridad había atraído aliados inesperados. Los inversores respetaban la convicción más que un silencio cuidadosamente forjado. Clare, mientras tanto, seguía con sus turnos. Los pacientes seguían necesitando atención. Los bebés seguían llorando. Las alarmas intravenosas seguían sonando toda la noche. Pero algo sutil había cambiado. Ya no era solo la enfermera que caminaba rápidamente por los pasillos. La gente la veía de otra manera. Algunos con recelo, sí, pero muchos con respeto. Una fresca mañana de otoño, Michael llegó al patio del hospital. No en un coche rodeado de asistencia, sino solo, sosteniendo un paraguas negro desgastado, el mismo que una vez protegió a Clare de la lluvia. Esperó a que terminara su turno. Clare salió, con cansancio en la mirada, pero también con una firmeza que antes no tenía. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja, arrastrándome hacia toda aquella tormenta. Michael negó con la cabeza. No me arrepiento de haberte visto cuando el mundo miraba hacia otro lado. Caminaron juntos por el parque donde había tenido su primera conversación sincera. Hojas doradas se esparcían por el sendero, crujiendo bajo los pies. Entonces, con la misma naturalidad que la respiración, Michael se detuvo, se giró y extendió la mano. Nada grandilocuente, nada ensayado. Mi hijo no deja de preguntar cuándo volverás a cenar, dijo, con una sonrisa que le tiraba de las comisuras de la voz. Me gustaría que esa respuesta fuera siempre. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. No le salieron palabras, solo la tranquila certeza de que no necesitaba seguir corriendo. Puso la mano entre sus dedos temblorosos, pero seguros.
Desde la distancia, Anna observaba, apoyada en la valla del parque. No interfirió. Vio la elección de su hermana y, por primera vez, se permitió sonreír. La cámara de la vida pareció alejarse. Clare, Michael y, pronto, su hijo se unieron a ellos. 3 figuras caminaban por el sendero cubierto de hojas. El paraguas se balanceaba libremente al lado de Michael. Ya no era un escudo, sino un recuerdo, un hilo conductor. Gracias por acompañar a Clare y Michael en su viaje hasta el final. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada día te traemos historias más emotivas y poderosas que nos recuerdan la esperanza, el amor y las segundas oportunidades. No te pierdas el siguiente capítulo. Te prometemos que te conmoverá.